aircraft dumping fuel. Como usted sabe, siempre estamos tratando de actualizarle lo que pasa minuto a minuto en el mundo, y justamente cuando uno de nuestros analistas nos llama para decirnos aquí hay una alerta, suceden en cuestión de horas y también en los últimos minutos cosas que no teníamos contempladas. Vamos directamente a preguntar qué es lo que está pasando y dónde se puede abrir otro frente de batalla, si no es que ya está abierto, pero no sin antes preguntar lo que está pasando en este momento. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre he sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Front of this UAV, and then getting so close. 1. El dron y el avión. El estadounidense y el ruso. Estados Unidos afirma que Rusia, de una u otra forma, hizo que el dron se cayera. Rusia afirma que ellos no tiraron nada. Más allá de la verdad, esto muestra una cosa clara: que cada vez más las dos potencias están en confrontación directa. Dos. La Corte Penal Internacional gira orden de arresto contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia, acusado de crímenes de guerra. En particular, lo consideran presunto responsable de secuestros de niños de Ucrania y su deportación hacia Rusia. Tres. Georgia. Ahí en el mapa lo ve. Su posición geográfica ya habla por sí sola. El analista internacional Eduardo Luque nos alerta que ahí puede ser el otro frente de guerra, un fuego que prenda o derive en la confrontación que nadie quiere entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. La tensión sigue en aumento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por siempre estar defendiendo este espacio de libertad. Vámonos directamente al toro. Está justamente con nosotros, pues además, dos analistas internacionales de mucho peso, justamente Eduardo Luque, quien nos dio el toque, nos llamó y nos dijo: cuidado porque aquí puede encenderse el fuego, y el fuego fuerte. Eduardo Luque, muchas gracias por estar con nosotros y gracias siempre por estar surtiéndonos de información. Gracias. Y Carlos Pereira Mele también, por su parte, ha estado denunciando justamente el tema de hoy. Él es, como usted sabe, pues creador, director, fundador de Dossier Geopolítico allá en América del Sur, juntando a las mejores plumas y a los mejores analistas, y no solo de Argentina o del Cono Sur, sino también tienes de varias partes del mundo, siempre publicando lo último y lo profundo, lo que no se ve en los medios de comunicación comerciales y masivos. Gracias, Carlos, como siempre, y gracias siempre de antemano, no solo por participar Detrás de la Razón, gracias por tu labor que haces a nombre de mucha gente que te sigue. Pues gracias, los invito también que vean la página de Dossier Geopolítico y sus videos que siempre está publicando. Muchas gracias a los dos. Eduardo, comienzo contigo. Antes de entrar al tema que hoy nos toca, que es este nuevo frente de batalla que incrementaría la tensión ya de por sí sangrienta por lo de Ucrania, acaba de filtrarse, acaba de publicarse la noticia de que Vladimir Putin pues se le gira orden de arresto, de aprehensión por la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Una pregunta que ya trataremos después en otro programa a profundidad, pero te la tengo que hacer. Bueno, básicamente forma parte del entramado y de
el proceso de la guerra híbrida que estamos viendo que está sucediendo. Es un paso más que se tiene que dar, pero que demuestra, yo diría, el elemento central que demuestra el enorme cinismo de los políticos occidentales, ¿no? Acaban de enviar a la Corte Penal a un presidente de gobierno con acusaciones que son más que discutibles, y en cambio no se les ha ocurrido enviar al señor Clinton a la Corte Penal cuando ordenó el bombardeo de Yugoslavia al margen del Consejo de Seguridad. No llevarán a declarar a los señores Bush, padre e hijo, que arrasaron países como Irak, o al presidente Sarkozy, en el caso francés, que ordenó el ataque y la destrucción, y colaboró con el ataque y la destrucción de Libia, sencillamente porque el señor Sarkozy, como se demostró posteriormente, debía dinero al coronel Gaddafi y decidió que una de las mejores formas de no pagarle era arrasar el país, ¿no? Así que se puso de la mano de Estados Unidos y el Reino Unido, e incluso España, que participó en este desafuero, y acabaron destruyendo un país. Y para este tipo de gente no hay una corte penal internacional, cuando el número de muertos en Libia posiblemente superó los 200.000. Y en el caso de Irak estamos hablando posiblemente de un millón y algo. En el caso de Afganistán, nuevamente, ¿no? Otro millón de personas, una guerra que duró 20 años y que arrasó a uno de los países más pobres de Asia, por no decir el más pobre, y al final tuvieron que retirarse las tropas norteamericanas. Para estos, incluso para los soldados norteamericanos desplazados en los diversos escenarios de la guerra, no hay un control, no hay una pena internacional, no hay un tribunal internacional, porque Estados Unidos los protege y no firma su participación en este tipo de herramientas internacionales. Y en cambio se busca, pues eso, el lado contrario, se busca al señor Putin y se le quiere juzgar, ¿no? Es una demostración casi infinita de cinismo político, pero bueno, que ya no estamos acostumbrando realmente. Bien, Eduardo, permíteme ir con Carlos solo para esta pregunta igual, Carlos, independientemente del tema que nos corresponde, que es Georgia y este frente que se puede prender, si no es que ya está prendido. Antes, solo puntualmente esta pregunta, ¿cuál es tu reacción acerca de escuchar esto de que Putin pues tiene orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por supuesta participación en el secuestro de niños y de deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia? Adelante, Carlos, un gran abrazo. Igualmente para ti y para el amigo Eduardo, que hace mucho que no lo veía en directo. Mira, lo primero que quisiera preguntarle al supuesto Tribunal Penal Internacional, que no sé dónde van a estar los policías que lo van a ir a detener al señor Vladimir Putin. Porque hablemos las cosas en serio, estamos hablando de un conflicto de alto nivel, de una tremenda volatilidad y de un riesgo altísimo, y nos salen con estas tonteras sin ningún tipo de posibilidad de cumplimiento. Esto es parte de la propaganda de guerra occidental, que cada vez es más ridícula. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos, por la voz de su secretario de Defensa, el nuevo que está en este momento, ha dicho que no va a colaborar en lo más mínimo en este tipo de acciones, porque sabe que eso es un boomerang para sus propios problemas que tienen con las supuestas denuncias que hay de muchos oficiales norteamericanos por los conflictos que ya enumeró Eduardo, fundamentalmente en Irak y en Afganistán. Pero también veamos que sacando esa Europa vasalla completa que cumple a rajatabla los directivos de la globalizabilidad, ni China acepta los mandados del Tribunal Penal Internacional, porque ni siquiera firmó ese tratado de Roma,
la India tampoco, Arabia Saudita menos, Bielorrusia tampoco, etcétera, y que otros países como la Federación Rusa que sí firmaron el acuerdo no lo ratificaron, por lo tanto no tiene cumplimiento. Y yo pregunto, una cosa es detener a un dictadorzuelo africano caído en desgracia luego de que lo derriban las propias fuerzas que lo pusieron. Entonces podemos hacer todo ese show pseudo jurídico en el que lo castigamos y que mostramos esa bondad humana de castigar a los malos y proteger a los indefensos y débiles, y en la realidad es parte de este show terrible que realiza lo que debemos ya de una vez por todas ir reconociendo. Muy bien. El Occidente es el 18% de la población del mundo, tomando vigencia que el Occidente, que se autodenomina así, es la angloesfera y sus vasallos. Léase, Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y sus ex colonias y los estados europeos. Todos los demás ni aportan en las sanciones a la Federación Rusa, ni participan de agresiones, ni envío de armas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto forma parte, como bien dijo Eduardo, de esta guerra híbrida que tiene mucho el tema de la propaganda. Y en la propaganda queda bien demonizar a uno de los elementos a los que hay que atacar, hacerlo malo de maldad absoluta, y los otros son buenos de buenura absoluta, como ser el señor Zelensky, que gobierna dictatorialmente porque ha metido preso a toda la oposición, ha disuelto los partidos políticos porque estamos en guerra. Entonces yo gobierno con mano militar, y el que no está de acuerdo, bueno, ahí tenemos algunas consecuencias que vemos enviándolos como carne de cañón a algunos frentes donde son masacrados esos pobres jóvenes ucranianos. En definitiva, esto es una parte más de un show en el que Occidente intenta justificarse de sus barbarismos y de esta escalada que ha iniciado y que intenta arrastrar fundamentalmente la angloesfera a algunos países de tercer orden europeo para que también entren en el juego y se autodestruyan agrediendo a la Federación Rusa. No le veo ninguna otra trascendencia más allá de todo esto. Gracias, Carlos. Pues te agradezco mucho, les agradezco a los dos esta intervención puntual sobre este tema de última hora. Muchas gracias. Y ahora sí, al toro. Eduardo, a ver, ya hemos denunciado las cosas que están pasando en Ucrania, hemos denunciado que puede ser un gran frente de guerra, de batalla entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, Transnistria, ya hablamos de Moldavia y ahora Georgia. Explícanos qué está pasando en Georgia y por qué pudiera encenderse por ahí un fuego arrasador, o por qué es peligroso lo que pudiéramos ver ahí. Por favor, Eduardo. Fundamentalmente yo lo primero que haría sería contextualizarlo, ¿no? Porque Georgia no sale solamente de un caso concreto, en un país concreto, sino hay que verlo en el aspecto global, ¿no? Porque al mismo tiempo que está pasando lo de Georgia, están pasando otras cosas que también son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, el otro día llegaba a un acuerdo, una mediación a partir de China, donde conseguía que enemigos acérrimos que han estado al borde de la guerra durante 7 años, Irán y Arabia Saudita, volvieran a intercambiarse los diplomáticos y las embajadas. Esto es un golpe enorme también al poder de Estados Unidos en Oriente Medio, que tenía como su gran aliado, por un lado al régimen de Israel y por otro lado al régimen de Arabia Saudita. Otro elemento importante que también hemos de tener en cuenta, que acaba de suceder hace muy poquitas horas, ¿no? Reservistas del ejército israelí, no pocos, del ejército de tierra, de la marina y del aire, se niegan a participar, a volver a filas, porque consideran que el país va camino
de una dictadura. Ojo, que esto no es un debate parlamentario, que los parlamentarios se enfadan y hacen un numerito, sino que es el ejército israelí, que había sido el sustento del régimen durante, desde el año 45 hasta aquí, había sido el sustento que se está rebelando contra el poder ejecutivo. Así que tenemos otro elemento contextualizado que nos ayuda también a entender lo que está pasando. Estados Unidos pierde posiciones en Oriente Medio, como estamos viendo, y intenta recuperar posiciones en Georgia. ¿Cómo lo hace? Utiliza, eso he podido verlo en persona, en directo, cuando pasas por la capital enfrente del Parlamento, se paseaba y había una sucesión de tiendas de campaña, de gente protestando. Estamos hablando de unos meses antes del inicio de la pandemia. Un montón de gente protestando por una cosa que llamaban queríamos la libertad. Lo curioso era de que todas las tiendas tenían el marchamo de alguna de las ONGs norteamericanas. Esto es la clave de lo que está pasando en Georgia. El poder, la penetración de las ONGs y de las fundaciones filantrópicas norteamericanas y europeas es la que está promoviendo precisamente los manifestantes nunca superaron las 10.000 personas, que tampoco es una cifra desconocida para Tbilisi, para la capital, y aún menos, son menos que las personas que se movilizaron contra esa movilización, que por cierto esa no ha salido en la televisión. Solo salió los incidentes de los que querían derogar una ley. ¿Cuál es la ley? La ley era una ley que obligaba a partir de un capital del 20% a que cualquier ONG o cualquier fundación filantrópica rindiera cuentas al gobierno de quién financiaba esa organización, porque se suponía que podía inducirse a que había una penetración extranjera. Así que los manifestantes se manifestaron porque no querían que el gobierno controlara estas ONGs y estas fundaciones filantrópicas. Por cierto, que esta misma ley, la tienen los norteamericanos desde 1938, que se hizo una ley con esta idea, con la idea de obligar a los grupos internacionales a que rindieran cuentas delante del gobierno. Y curiosamente, estos días se está discutiendo en la Unión Europea una ley absolutamente similar a la que se ha rechazado en el Parlamento georgiano. Al final la presión de la gente obligó al gobierno a posponer la tramitación de la ley, pero esta misma ley se está discutiendo en la Unión Europea y aquí sí que es perfectamente válida. Así que volvemos nuevamente a lo que decíamos antes, ¿no? El caso del cinismo político y la doble vara de medir. En Georgia, como nos interesa que haya un clima de tensión, porque Georgia es clave en el paso de los gasoductos del Mar Negro desde Rusia, tiene una importancia estratégica muy valiosa. Allí potenciamos el rechazo de esta ley para extranjeros, mientras en Estados Unidos está en vigor desde el año 38 y en la Unión Europea los mismos que ahora criticaban la ley en Georgia la intentan aplicar en la Unión Europea. Así que es todo, como podemos ver, una relación lógica, coherente y que tiene un sentido de protección de las libertades públicas. El cinismo de Occidente es realmente está superándose a sí mismo cada día. Es realmente asombroso. Bien, Eduardo, regreso contigo para que me expliques. Bueno, de hecho creo que tú tenías fotografías o has estado en Georgia y también cómo los servicios de inteligencia, pues yo creo que preparan, como por ejemplo a la presidenta de Georgia. De eso nos vas a hablar en la siguiente pregunta. Y Carlos, yo te pregunto, a ver, viendo los crímenes estos de guerra contra Putin, viendo que se cae un dron de Estados Unidos y que hay una confrontación ahí de yo no fui, tú fuiste, me lo tiraste,
viendo que hace unas horas Xi Jinping, el presidente de China, acaba de anunciar que en los próximos días hablará con Putin personalmente, viendo todas estas cosas que están pasando en el mundo, háblanos de por qué Georgia puede ser importante para detonar o para encender más la guerra o para ser protagonista de algo peligroso. Mira, en el momento en que se disolvió la Unión Soviética, los norteamericanos iniciaron todo un proceso sobre las ex repúblicas soviéticas de cambios profundos, de eliminar los partidos tradicionales comunistas e imponer partidos pro-occidentales, pro-Unión Europea, pro-Estados Unidos, etcétera. Y para Carlos, ello... te puedo molestar, creo que tu micrófono está rozando y entonces luego no alcanzamos a escuchar bien. Eso sí, gracias, Bien. perdona. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que podemos vislumbrar? Que todas esas operaciones que se conocieron como las revoluciones de los colores, y que una de ellas estalló justamente en esta pequeña república que se llama Georgia, que se la denominó la Revolución de las Rosas, fue el método utilizado para desestabilizar a los gobiernos, imponer esos gobiernos pro norteamericanos o pro occidentales, les podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué arma y qué herramienta se usó? Y se usó el poder blando de unas teorías que están totalmente demostradas, de manuales de la CIA, etcétera, que se llaman las teorías de James Sharp, mediante la cual se derriba a gobiernos, entre comillas, autocráticos. Esto se ha repetido, pero de una forma de copia y pega en los distintos países donde se han desarrollado. Ahora bien, ¿por qué decimos que esta situación está en la zona de Georgia en estos momentos? Porque Georgia forma parte de la estructura que los norteamericanos y los ingleses quieren, de la famosa geopolítica de los tres mares: controlar el mar Báltico, el mar Negro y el Mediterráneo. Y para ello, para la zona del mar Negro, justamente Georgia tiene costa sobre ese mar, además de que tiene frontera con Rusia, con Turquía, con Armenia y con Azerbaiyán. O sea, está en un lugar muy concreto, muy elementalmente desde la geopolítica y la geoestrategia, en un lugar clave. Si se desestabiliza esa región, le crea un conflicto a la Federación Rusa en su parte, digamos, débil, que son las fronteras de Centroasiática, donde hay una serie de naciones con también problemas internos. Recordemos que hasta hace pocos días atrás hubo enfrentamiento entre armenios y azerbaiyanos, donde el ejército ruso forma parte de una especie de fuerza de paz que está allí para estabilizar la región, etcétera. O sea, se quiere crear un segundo o tercer frente contra Rusia para causarle problemas, ya que los problemas que preveyeron cuando se inició todo este proceso en el 2014 contra Rusia, que ha terminado con 14.000 sanciones a Rusia, y luego la incentivización del conflicto en Ucrania, ahora necesitan este segundo frente, porque con ese frente abierto, con las sanciones y con todo lo demás, no ocurrió lo que sus geoestrategas habían asegurado que iba a ocurrir, que era la caída del gobierno ruso, la disolución de Rusia como es la estructura actual y transformándose en un montón de pequeñas repúblicas, y el control de los recursos de esas pequeñas repúblicas en manos del occidente. Y de esa forma, el objetivo de máxima, que cuál es: afectar a China, porque China necesita imperiosamente para continuar este plan de despliegue, ¿qué? Los recursos de Rusia. Y al no poder contarlo, porque Rusia caería, de acuerdo a estos estrategas, es que podemos entender ahora perfectamente por qué esta zona se la ha
puesto en marcha para la desestabilización. Como bien dijo Eduardo, ¿qué se usa? Y se usa a la misma población civil que se la engaña a través de estructuras que se instalan de las famosas y benditas ONG financiadas ampliamente por sectores de las grandes finanzas internacionales y por las grandes potencias, que utilizando los nuevos medios de comunicación masivos de las redes, ellos hacen, junto con una ofensiva mediática masiva, el desarrollo de un escenario que en realidad no es el real, pero sí muestra ante la comunidad, entre comillas, internacional, que allí hay un grave conflicto, que hay un grave enfrentamiento. Como bien dijo Eduardo, las manifestaciones fueron escasas, y tal es así que el actual primer ministro de Georgia lo atacó duramente a Zelensky cuando le dijo prácticamente, digamos, métete en tu casa y no te vengas a meter en la mía con sus agresiones. Como diciendo, el otro agradecía que estaba la bandera de Ucrania, la bandera de la Unión Europea en esas manifestaciones. Manifestaciones manipuladas perfectamente, pero magníficamente distribuidas por las grandes redes. Yo hace unos días pude observar 7 páginas de distintos periódicos de Alemania, de Italia, de Francia. Todos tenían la misma foto y todos tenían el mismo título. Usan cañones de agua contra la bandera de la Unión Europea. Pero ni siquiera se tomaron el trabajo de ser originales, de modificar, a usar sinónimos, alguna cosa, nada. Directamente, pura y llanamente, propaganda política para iniciar este proceso de desestabilización. Creo que por el momento tengo entendido que se ha logrado frenar esta nueva intentona, pero queda muy vigente. Y como dijo Eduardo, la utilización de estas organizaciones en los países que dicen defender la libertad, los valores de la democracia, de los derechos humanos, allí se las controla muy bien. Por ejemplo, voy a dar el dato. Greenpeace anda por todo el mundo impidiendo que los países subdesarrollados podamos utilizar nuestros recursos naturales en nombre de la ecología y de la defensa de la humanidad. Pero en los países centrales no les dice nada de los daños que causan las empresas de donde ellos se financian. O sea, es un trabajo muy, muy peligroso para nosotros los subdesarrollados, que se nos imponen cosas en nombre de supuestos valores importantes y que debemos supuestamente defender. Y de paso nos impiden desarrollarnos. Pues muchas gracias, Carlos. Ya y regreso para la última pregunta. Sí, luego vemos ahí salir en la foto a estos tipos de Greenpeace disparándoles cañones de agua a los balleneros y que están haciendo cosas por el mundo. Y bueno, esto de las fundaciones es algo delicadísimo. Regreso contigo, Carlos, para preguntarte, como geoestratega que eres, ¿qué plan verías tanto de Estados Unidos, la OTAN, como de Rusia si algo empieza a explotar en Georgia? ¿Cómo movería sus fichas Putin respecto a Georgia? ¿Cómo movería sus fichas la OTAN y Biden respecto a Georgia? ¿Y cómo reaccionaría también Zelensky? Porque a Zelensky le conviene tanto que Moldavia como Georgia pues haya fuego, ¿no? Vamos contigo, Eduardo. Me quedé yo impresionado al estudiar la historia de la presidenta de Georgia, porque pues si bien se le puede considerar georgiana, porque es hija, más bien los abuelos son georgianos, luego se escaparon o fueron exiliados y en otros países, y ya sus padres pues llegaron a Francia y ahí tuvieron a la presidenta de Georgia. Pues sí, se le puede considerar georgiana, pero primero francesa. Pero eso no me impacta tanto, me impacta que ha ejercido cargos
a favor, o sea, como ciudadana francesa, para representar al gobierno francés. Incluso ha estado de representante en la ONU, en la OTAN. Eso puede pasar cuando vas a ser presidente de un país que haya sido funcionario de alto rango de otro país, y luego que además te hayas convertido en ministro. Antes de ser presidenta fue ministra en Georgia, sin haber obtenido la nacionalidad. A ver, ¿cómo es esto? Esto suena como que le prepararon la pizza desde antes, todos los servicios, ¿no? Sí, se la prepararon. Fue una preparación perfecta, fue escogida para el cargo. Es evidentemente, mantiene la nacionalidad francesa, es decir, el Parlamento hizo una votación específica para otorgarle la nacionalidad georgiana cuando ya era ministra del país, cuando ya era ministra de Georgia, me parece que era de Finanzas. Se le otorga la nacionalidad, pero mantiene la nacionalidad francesa, lo cual es un sinsentido, no una paradoja ya directamente, sino es un sinsentido. Había actuado de embajadora en la ONU, había actuado de embajadora de Francia, quiero decir, en la ONU había actuado de embajadora en 3 o 4 países africanos, había actuado de embajadora en Georgia, representando a Francia. Sí, no puede ser. Sí, no puede ser, porque evidentemente es una persona que no tiene raíces en el propio país que supuestamente representa, ¿no? Entonces es nombrada ministra, y como ven que está en una situación complicada a nivel legal, hay una votación forzada en el Parlamento que le otorgan la doble nacionalidad, con una salvedad. La señora no podía ejercer cargos políticos durante 10 años una vez concedida la nacionalidad georgiana. Así que estuvo en stand-by durante 10 años esperando el momento oportuno, que es cuando se la nombra presidenta del país en un arreglo palaciego, ¿no? Esta señora, cuando se produce los incidentes delante del Parlamento georgiano, hace una declaración desde Estados Unidos. Al fondo se ve la Estatua de la Libertad y hace una declaración en contra de la posición de su gobierno, del gobierno del primer ministro, que plantea esta ley, ¿no? Ella dice que evidentemente esa ley es imposible porque atenta contra la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vocabulario ya conocido, y evidentemente se apuntan, no se apuntan, sino fue antes incluso que ella, el secretario de Defensa de Estados Unidos ya criticaba la ley, así como el señor Borrell, que evidentemente el señor Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que criticó inmediatamente la formulación de esta ley. Que ya digo y le repito, esta misma ley después se está intentando hacerla aprobar en Europa, y ya se aprobó en el año 39 en Estados Unidos. Y un último apunte. Era notable en Tbilisi, la capital, que uno salía a pasear y había, digamos, dos locales importantes que tenían trascendencia política, que por cierto estaban muy cerca del Parlamento georgiano, no más allá de 200 metros. El primero era un edificio que parecía la prisión de Noldor, ¿no? Aquella del Señor de los Anillos, ¿no? Siempre oscuro, ¿no? Un edificio enorme, y había dos banderas, mejor dicho, había tres banderas. Había la bandera de Ucrania, la bandera de Georgia, y al lado había dos banderas más, la de la OTAN y la de la Unión Europea. Eso era lo que se veía en los dos edificios al lado del Parlamento georgiano, ¿no? Lo cual llamaba mucho la atención. No tiene ni el detalle de separar una bandera y otra, un edificio y otro edificio, ¿no? Sino que todos sabemos que la Unión Europea no es más que el brazo político de la OTAN, que es el brazo militar, que es el que realmente manda, ¿no? Así que esta es la realidad del país. Y después hay otro elemento del cual ya hablaremos en un futuro, porque el tema de las ONGs es un tema complejo pero muy interesante y que da mucho juego, porque se crea una red clientelar que había enorme
en la capital, en Tbilisi, una red clientelar de gente que vive gracias a las ONGs. Contra más pobre es un país, y Georgia lo era, esta red clientelar se extiende y sus tentáculos por todos sitios, ¿no? Y acaba comprando voluntades y acabará comprando ideas y capacidades intelectuales, porque hacen en universidades, hacen escuelas de formación donde se les da claramente una formación dirigida hacia unos principios muy determinados. Por ejemplo, otro caso que vi y que tengo ahora en la memoria es en el Líbano. La Universidad Norteamericana en el Líbano es un centro de formación intelectual de gente que van contra su propio país, contra el Líbano. Y esto ha sido denunciado muchísimas veces, ¿no? Y esto están financiadas por los USAID, por las grandes ONG norteamericanas que tienen un enorme presupuesto que a su vez viene del Pentágono, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Georgia. ¿Qué pasó después? Aquí se nos dio, como efectivamente decía el amigo Carlos, se nos dio una imagen absolutamente fuera de la realidad de lo que estaba pasando, con manifestaciones, como que parecían multitudinarias, etc. 2 días después de que se apaciguaron las manifestaciones, la población civil, la normal, la corriente, ocupaba las calles de Tbilisi precisamente porque la gente entiende que hay un riesgo real de conflicto con Rusia, un conflicto militar. Hemos de pensar que Georgia tuvo 2 conflictos militares con Rusia y en los 2 salió tremendamente trasquilada. El último fue en el 2008 por el tema de Osetia del Sur y las tropas rusas se quedaron a 22 kilómetros de la capital y sencillamente no entraron porque no quisieron, porque no tenían ese objetivo, la de ocupación militar de la zona, sino preservar el enclave de Osetia del Sur, que se había proclamado como independiente de Georgia, cosa que también me había pasado ya hacía como 3 siglos. Es decir, que el tema de la división de Osetia del Sur, Osetia del Norte, Abjasia, dentro de Georgia, es un tema geográfico, histórico, que viene ya de siglos pasados, ¿no? Esta guerra en el 2008 fue una guerra que provocó la OTAN, convenció a su presidente de una forma muy sencilla. En Tbilisi se comentaba, era un comentario de lo más normal que te podías encontrar en los bares, como el presidente en aquella época sencillamente lo habían sobornado. Envió a su pueblo a un conflicto militar que no podía ganar. Los georgianos tuvieron más de 3.000 muertos, se produjo un desplazamiento de la población en torno a 350.000 personas y el presidente acabó, como se denunció y se demostró, acabó en la cárcel precisamente por soborno y por haber llevado al país a una guerra innecesaria. Una de las cosas que pedían, además, los concentrados delante del Parlamento georgiano era la liberación del presidente. Así que ahí tenemos también una de las causas de este movimiento, que lo que pretendía era, por un lado, bloquear esta ley, poner en cuestión al gobierno legítimo que existe, a pesar de que su presidenta no deja de ser un caso especial, y sobre todo liberar al que había llevado el país a un desastre militar, enfrentándolo contra Rusia, que además históricamente había mantenido buenísimas relaciones con Georgia. De hecho, hay el personaje más reconocido de Georgia, el más conocido y en parte alabado por la población. Ahí la gente era curioso porque te hablaban de Stalin como toca, como habla Occidente, un criminal, sanguinario, bla, 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 etcétera. Pero cuando te hablaban en privado, ¿no? Te decían, estaban orgullosos, ¿no? Porque claro, eres un personaje que marca la historia del mundo, ¿no? Así que tenemos esa dualidad, ¿no? Que la dualidad de una sociedad en la que las ONGs tienen un peso específico importante, pero que la reacción de la población, que no es tonta, ve en esto una enorme manipulación. Pero por desgracia, el tema no acaba aquí. Estoy convencido de que veremos más episodios. Gracias, Eduardo. Regreso contigo para la última pregunta.
y quizá si nos apuntas en este partido de Rusia o Estados Unidos contra Rusia, en el caso Georgia, en el Parlamento, se detuvo la ley, justamente una ley que sí tiene Estados Unidos y que también tiene Rusia para los agentes extranjeros, pero al detenerse esta ley en Georgia, pues le van a seguir inyectando dinero extranjero a través de las fundaciones allá en Georgia. ¿Qué va a pasar? Porque ahí pues parece ser que va ganando el capital extranjero occidental. Y tu conclusión, pero primero vamos con Carlos, y pues lo que comentábamos también, ¿no? Es como si Carlos funge como embajador de Argentina aquí en México, y después, a lo mejor la presidenta de Georgia es una gran persona, pero es que esto incluso en las empresas pues no te lo dejan porque es un conflicto de intereses, ¿no? Entonces Carlos, embajador de Argentina en México, de pronto se convierte en presidente de México porque sus abuelos eran mexicanos, o Shadi, que es española, funge como embajadora en Argentina de España, y luego se convierte en la presidenta de Argentina porque sus abuelos eran como de Argentina. Pues esto es como pues ridículo, ¿no? Y que pase en un país es muy grave, y esto pues sí nos muestra que había una planeación desde hace mucho tiempo y que el pensamiento de la presidenta pues está muy viciado y muy alineado. Carlos, lo que te preguntaba, frente a todo esto, ¿qué crees en caso de que pase lo peor y se encienda como Ucrania? ¿Qué movimientos haría Putin? ¿Se distraería del frente de Ucrania? ¿Qué movimientos haría la OTAN y Biden? ¿Se distraerían de Ucrania? Adelante, Carlos. Mira, lo primero que debemos analizar es la guerra y la beligerancia de la OTAN en este periodo del año que ya se cumplió del enfrentamiento directo entre Federación Rusa y OTAN. Pues ya a esta altura de la circunstancia es evidente que las Fuerzas Armadas ucranianas originales han dejado de existir como tales. Estamos viviendo un proceso de una segunda generación en la que, como los modernos modelos de guerra, no podemos hoy en día definir claramente quiénes son los combatientes del lado ucraniano. No sabemos si hay cuántos mercenarios hay, no sabemos qué tropas especiales hay externas, no sabemos si no hay de estos famosos empresas contratistas de las que ha usado Estados Unidos en las últimas guerras. Fíjate un detalle, ¿no? Cuando fue la primera guerra del Golfo, Estados Unidos utilizó un 10% de las tropas que fueron allí eran de empresas contratistas, o sea, de empresas privadas. En la Segunda Guerra del Golfo, ese número había sumido el 40%. O sea, el 40% de las fuerzas de choque, de combate, no era el ejército formal estadounidense, sino que eran estas empresas privadas de la guerra que, por supuesto, tienen magníficos subsidios del Pentágono. Esto para entender que las complicaciones y las guerras actuales tienen poco que ver con las que hemos conocido o por lo que nos transmite Hollywood, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos este primer escenario. El segundo escenario es que, por supuesto que la OTAN con estas organizaciones intentarán la desestabilización en la región. Es indudable, no tienen muchas otras alternativas, pero acá viene la gran pregunta. Visto lo que ha ocurrido en los últimos días, fundamentalmente lo que dijo Eduardo, que no es algo menor, es un parteaguas de la historia del siglo XXI. La reunión en Pekín de los representantes de la República Islámica de Irán con el Reino de Arabia Saudita, con la gestión del gobierno chino, que logra romper el escenario que había montado Estados Unidos y pone pata para arriba, hablando mal y pronto, la situación geoestratégica del mediano o cercano oriente, como decían los ingleses, eso también se va a ver trasladado a esta región del Cáucaso. ¿Por qué? Porque esta región del Cáucaso, sí,
tiene muchas accionar de estas ONG, de estos grupos, pero, como bien dijo también Eduardo, la gente sabe que quién es el que tiene el poder militar, sabe quién es el que tiene la supremacía y sabe también que cuando los necesitaron a los de la OTAN, no llegaron nunca. Y por lo tanto, corren serio riesgo de ser fatalmente borrados del mapa. Y en este aspecto, creo que Rusia va a actuar de una forma mucho más suave que la anterior del 2008 y que a su vez dentro de las estructuras de Georgia y todo lo demás, porque tampoco se dijo, y por ahí veo las imágenes, a los 2 días salieron miles de georgianos en la capital y quemaban las banderas de la Unión Europea, diciendo culpa de ustedes tenemos estos pequeñísimos problemas. O sea, la sociedad tampoco, como decimos en forma muy burda, come vidrio. Entonces, es evidente que las sociedades también están tomando conciencia de que están siendo manipuladas y viendo el ejemplo de Ucrania, creo que muchos se están curando en salud, tratando de no caer en esa trampa maldita. Por supuesto que es importante siempre tener en cuenta que, como dijera Einstein, así hay 2 cosas que puede ser infinitas, una es el espacio y otra es la estupidez humana. Bueno, de la del espacio tenía dudas de que sí existía, pero de la estupidez humana estábamos asegurados que es infinita. Por lo tanto, puede ser que tengamos, lamentablemente, alguna locura que pudiera llevarnos a arrastrar nuestro conflicto. Como ser, en las últimas horas nos hemos enterado de que un gobierno de un país de segunda, como es Polonia, ya ha dicho que va a entregar aviones a Ucrania, y lo cual es una línea roja, rojísima, y que eso sí puede ser un desencadenante. Vamos a ver qué dicen sus socios de la OTAN ante esto. Por ello, en este escenario fluido, complicado, hay que estar monitoreando minuto a minuto este accionar, pero creemos, por lo visto, por lo menos en los últimos días, con lo de Georgia, que no todo está viento a favor de las proyecciones y de las, planes que ha establecido el Pentágono, y que el brazo ejecutor es la OTAN, que no me voy a olvidar de hacerles recordar a la audiencia que hace 1 año y par de meses huyó espantosamente de Afganistán derrotada. Y hoy pretende hacernos creer que están haciendo un gigantesco triunfo porque van a mandar 200 tanques viejos a Ucrania, y que con eso va a haber una superofensiva y que con eso esos tanques van a desfilar por la Plaza Roja en Moscú. Una verdadera locura que únicamente en los sueños húmedos de algunos dirigentes o algunos que se han pasado de vuelta con algunos estupefacientes pueden pensar en estas horas. Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos también. Ese es el mundo en que vivimos. Y además, y con esto termino, es también la mediocridad de las dirigencias políticas. Son espantosas las mediocridades. Ver ese canciller alemán da pena de los alemanes. Ver el señor Macron, que tiene medio país sublevado, la gente en la calle moliendo la palo con su policía brava, y él firma un decreto. ¿Por qué? Porque el sistema financiero le exigió hacer esa firma. Y ver a este indio que han puesto ahí en Inglaterra, disfrazado de inglés, ¿no? Que tiene medio país paralizado y también sale por el mundo a decir de que va a vender submarinos atómicos a Australia y cosas por el estilo. Realmente el mundo occidental, como dice un viejo tango argentino, está muy loco, y es un cambalache. Órale, ahora sí cerraste con tango y todo. Gracias, Carlos. ¿Qué denuncia hacen los dos? ¿Qué denuncia? Gracias por tu denuncia, porque efectivamente así se las gastan los de Washington. Te avientan a ti, ¿no? Pero ellos no. Primero se enojaron porque Polonia iba a dar
los MiG revitalizados que tenía Polonia, y Biden el año pasado dijo, no, estás mal, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo están empujando a que lo hagan. Y también la forma de operar, nosotros fuimos de los primeros que denunciamos cómo Arabia Saudí enviaba colombianos a matar yemeníes, y esta es la misma forma que se repite, por ejemplo, ahora lo que tú estás diciendo, los mercenarios de Estados Unidos, de la OTAN, trabajando en Ucrania, enseñando a los ucranianos, o ya supliéndolos, porque ya muchos ucranianos no están. Qué terror, efectivamente, como tú dices, Carlos. Regreso solo contigo para la cereza del pastel. Piénsate en una palabra para cerrar el programa, y con esa palabra decirnos tu preocupación sobre este tema. Igual, Eduardo, pues te pido la cereza del pastel, algo que se nos haya ido, algo que gustes agregar, y si no, pues tu conclusión. Adelante, Eduardo, gracias. No, yo solamente, a ver, como recogiendo lo que decía el amigo Carlos, realmente esto es un cambalache, porque a todo esto, como si no faltaran cosas, como si no ya fuera suficientemente grave, como decíamos hace un momento, la situación en Ucrania, o la situación en Israel, o la situación en Oriente Medio, a esto se une una crisis financiera de una enorme profundidad, mucho más de lo que se está haciendo creer. Hace poco me entraban los datos, por fin, los balances, algunos balances que ha costado horrores conseguir, de la situación de los fondos de pensiones a nivel mundial en Estados Unidos y en Europa. Fondos de pensiones que se decía, por ejemplo, fondos de pensiones suecos, que se decían que eran gente seria y gente formal, que hacían inversiones razonables y con poco riesgo, resulta que lo han invertido cantidades ingentes de dinero en el Silicon Valley, ¿no? Y en los 3 bancos quebrados, en este momento en Estados Unidos, este fondo de pensiones ya ha reconocido la pérdida de 1.100 millones de euros en escasamente 2 jornadas, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. O el mayor fondo de pensiones del mundo, que es un fondo noruego, que se llama Fondo de Petróleo, que reconoció en su balance la pérdida de 250.000 millones de euros el año pasado. Una cifra espectacular. Y en medio de todo esto, como si además no faltaran más cosas, nos metemos en una guerra que lo que está haciendo es hundir aún más la economía europea. Lo que está pasando de la crisis financiera es en parte resultado de la crisis de la guerra, puesto que todos los mercados están interconectados, y en el momento en que tú sancionas a Rusia, de hecho te estás sancionando indirectamente a ti mismo, porque dejas de comerciar con un cliente o con un proveedor. Entonces, evidentemente, al sancionar a Rusia, te sancionas a ti. Y es lo que está pasando en gran parte con la crisis que estamos viendo ya en Estados Unidos, por un lado, y que vamos a ver en Europa. Y el primer elemento ha sido la quiebra del banco francés, del Credit Suisse, ¿no? Que ha tenido que salir el Banco Central suizo. Nuevamente la población suiza va a poner 53.000 millones de euros para que este banco no se hunda. Ahí es nada. Pero hay más bancos. Sabemos que hay más bancos. Está el Deutsche Bank. Ya hicimos hace años un análisis también económico de este banco y su situación financiera, que en aquel momento era crítica, era muy compleja. Y Alemania tuvo que rescatarlo, el que era el mayor banco de Europa, que tuvo que rescatarlo, y una parte lo compró BlackRock, que es otro grande de los bancos. Así que tenemos una crisis financiera, una crisis social, una crisis política, una crisis militar y una crisis ecológica en medio. Es decir, tenemos, es el totum revolutum que dirían los romanos, tenemos realmente una tormenta perfecta, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en un futuro más o menos inmediato. Así que la palabra en este no es una sola palabra, sino varias. La tormenta perfecta. Pues muchas gracias. Creo que ya me movieron. Muchas gracias, Eduardo. La tormenta perfecta. Gracias. Qué cereza del pastel tan buena. Tu cereza del pastel, querido Carlos.
pues creo que era como cambalache, pero pues a ver, te escucho. Bueno, lo que acaba de definir y expresar y poner sobre la mesa Eduardo es realmente el drama actual. Yo hace años que vengo sosteniendo, y creo que esa sería la palabra, que 5 siglos de dominación occidental han llegado a su fin. Entonces esos 5 siglos lo podemos concentrar en estas tormentas perfectas que se han ido acumulando, que se han ido engarzando y que no tienen respuesta, porque el modelo capitalista que asumió Occidente es financista y nada más, no es productivista, es saqueador, no es creador de nada. En lo político es reducir absolutamente cualquier derecho histórico que hubiera tenido la población. En cualquier momento nos van a decir que la esclavitud es un buen modelo a volver a reimplantarlo, porque por lo menos come el esclavo. Y así sucesivamente. En el ámbito militar han entrado en conflicto, y siempre supuestamente, entre comillas, victoriosos, atacando a naciones del tercer mundo sin ninguna posibilidad de tener una respuesta por parte de ese pobre país agredido, y además mucho menos que esa agresión llegara al territorio central del agresor. Hoy en día eso está asegurado al revés. Hoy en día Estados Unidos y sus socios de la OTAN tienen asegurado totalmente la destrucción si continúan en este camino. O sea, fíjate el desquicio que hay en estas conducciones políticas, que en el fondo son las madres de este drama. Son las madres de este drama, porque si vamos a entender a la política como la máxima expresión de las características del ser humano, que para eso tenemos pensamiento y racionalidad, y que puede modificar realmente a través de la política las situaciones, vemos que en vez de modificarlo, van construyendo la destrucción de todo lo que supuestamente han construido en 400 o 500 años el mundo occidental. Y hoy en día también vemos que ese problema del que hizo análisis Eduardo se centra en Occidente. Dígame, ¿dónde está la crisis financiera en los bancos chinos, indios, de Arabia Saudita? No existe. ¿Dónde están los problemas militares en la India, en la China? No existen, porque están desarrollándose otras capacidades. Los avances tecnológicos que están en Asia. Nosotros, los indios americanos, estamos con una gigantesca masa de recursos, pero tampoco hemos aplicado una sola sanción a Rusia, económica. O sea, atenti, estos 5 siglos de declinación están en Europa y en Estados Unidos. No nos vengan a cambiar el libreto ni a mostrarnos otra película, porque esa es la realidad. Pues muchas gracias, Carlos. De verdad, qué excelente ponencia de los dos. Les agradecemos mucho. El público les agradece mucho. Siempre nos vemos ahí los comentarios, cómo los felicita. Gracias. Pues la tormenta perfecta, Eduardo. Carlos, tú, cambalache o lo que estabas justamente diciendo. Y yo, pues déjame también aportar, ya que tú trajiste a colación un tango. Yo no quisiera que ver a la gente autóctona del Cáucaso, de los Balcanes, de la Rus de Kiev, de todas esas llanuras de Ucrania. Yo no quisiera que cantaran la estrofa de Caminito, que te lo has de saber, ¿no? Carlos, el tango Caminito. Y voy a leer esta porque pues no tampoco soy especialista en tangos. No quisiera que todos esos ciudadanos, después de las bombas, cantaran esta estrofa. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas, si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Gracias, Carlos, gracias, Eduardo, por su inspiración. Les agradecemos mucho. Un abrazo
Y a ti que nos estás viendo en tu tablet, en tu teléfono, en tu móvil, en tu pantalla de televisión, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.